de música, el género, cómo canta, cómo viste, etc. También tendríamos que conocer a Rihanna, tendríamos que conocer a Adele, tendríamos que conocer a Shakira. Y todo esto nos va a dar una perspectiva de lo que existe actualmente y hacia dónde nosotros quisiéramos empezar nuestra carrera artística. Y esta analogía la hago muy interesante, la anterior, por favor, la anterior. Porque la presentación vamos a basarla en el libro de Metodología en Investigación de Hernández Sampieri, que también lo traigo en la última edición, que es la sexta, para ustedes. Se las voy a dejar en la computadora junto con la presentación para que ustedes puedan tener acceso a ella. El doctor Sampieri nos habla que la revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio, porque va a ser un conocimiento que nos brinda, esta revisión va a ser útil. ¿Útil para qué? Para plantear el problema. Necesitamos nosotros tener un conocimiento exhaustivo de la literatura, saber todo lo que existe o aproximarnos a todo lo que existe para posteriormente poder refinarla y contextualizarla. Este refinamiento y contextualización, estamos hablando de prácticamente lo que sería el marco teórico. Primero, a lo que él le llama revisión de la literatura es un acercamiento, digamos, informal, el conocer los antecedentes de manera exhaustiva. Y vamos a platicar cada uno de estas etapas, que las podemos dividir en dos: antes de la redacción del marco teórico y después de la redacción del marco teórico. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Otra. Bien, entonces, la perspectiva teórica, que va a ser cómo nos vamos a acercar a la literatura, es un proceso bidireccional. Es un proceso y un producto. Un proceso, ¿por qué? Porque vamos a tener una inmersión en el conocimiento, que le podemos llamar la inmersión inicial en el campo, ese acercamiento que tenemos hacia la literatura, para que posteriormente hagamos un producto que es la redacción del marco teórico. Este desarrollo de la perspectiva teórica va a implicar exponer y analizar las teorías, todo lo que ya existe, los conceptos previos, los antecedentes, que se consideran válidos para encuadrar el estudio. La siguiente, por favor. Esta perspectiva teórica va a proporcionar, doctora Polo, si nos apoya a bajar ese cuadro para que no nos estorbe, gracias. Nos va a proporcionar una visión en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y este desarrollo de la perspectiva teórica consiste en que vamos a hacer sustento teórico del estudio, una vez que tenemos identificado lo que queremos realizar de la investigación. Recordando un poco hacia los pasos del método científico, el método científico empieza siempre con una observación que hacemos del entorno, una observación que hacemos en nuestra consulta, una observación que hacemos de lo que nos llama la atención. Cada uno de nosotros va a hacer una observación distinta, porque cada uno de nosotros tiene perspectivas diferentes. No es lo mismo abordar una problemática de una enfermedad como diabetes mellitus desde una perspectiva de enfermería, desde una perspectiva de medicina familiar, desde una perspectiva de medicina interna. Por eso, cada uno de nosotros va a tener esa visión distinta en el método científico. Después de esa observación nos hacemos una pregunta, que esa pregunta queremos nosotros responderla con la hipótesis, que sería nuestra respuesta tentativa a lo que está sucediendo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esa hipótesis, tenemos que tener esta conceptualización, todas estas teorías, todo este conocimiento de lo que han hecho otros autores, lo que han hecho otros investigadores en otros lados. Eso es precisamente la perspectiva teórica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más les traigo unas funciones de la perspectiva teórica, que es de orientar sobre cómo realizar el estudio, lo que queremos y lo que no queremos de nuestra investigación. Y fíjense que acá desde la perspectiva teórica estamos delimitando el planteamiento del problema, lo que queremos y lo que no queremos. Amplía el horizonte del estudio y provee un marco de referencia para interpretar los resultados. Estas funciones de esta perspectiva también nos evitan errores.
porque a veces queremos abarcar tanto en las investigaciones y por eso me detenía en lo que queremos y lo que no queremos, porque esta perspectiva nos va a ayudar a delimitar el planteamiento del problema, que va a ser solamente un planteamiento para una pregunta de investigación, que es lo que queremos responder, nada más. Posteriormente, si el tema nos gusta, podemos ampliar nuestra línea de investigación, pero en cada investigación se pretende que nada más sea una pregunta de investigación con un objetivo general para que no divaguemos. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Otra más? Gracias. Entonces, les decía y me adelantaba que tenemos dos momentos, la revisión analítica de la literatura y la construcción del marco teórico propiamente dicho. La siguiente. Bien, en esta revisión, que ya platicamos de esto, vamos a detectar, consultar la bibliografía y otros materiales útiles. ¿A qué me refiero con otros materiales útiles? Bueno, estamos muy acostumbrados por la naturaleza de las investigaciones que hacemos, que es investigación clínica, de tomar como referencias artículos científicos, pero también en el marco teórico se pueden tomar otras fuentes de información. A lo mejor videos, a lo mejor masterclass, a lo mejor todos esos otras fuentes de información que podemos llamarlas pueden entrar como parte de nuestro marco teórico. Claro está que tiene que tener requisitos, ¿verdad? Pues tiene que ser un video, no un video de un TikToker famoso, sino un video que tenga fundamento científico. Vi que el doctor se sorprendió, si no es cualquier video. Bien, entonces, vamos a recopilar información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación. Y esta revisión debe ser selectiva y exhaustiva. Todo lo que se encuentre relacionado con el tema y incluyendo también las tesis en los repositorios institucionales. Y abro un paréntesis, por eso es tan importante que nosotros cuando nos graduamos, en este caso estoy hablando con profesores titulares adjuntos y también directores de tesis, que estén bien revisadas las tesis de nuestros residentes, porque estas tesis se van al repositorio de la universidad y el repositorio de la universidad es una plataforma pública donde cualquier persona puede ingresar y consultar los trabajos de investigación que publicamos. Y a propósito lo cito por este problema muy sonado del plagio en la UNAM, y ya sabemos todos este acontecimiento, pues precisamente porque rastrearon esa tesis, la leyeron y detectaron los plagios. Entonces, por eso es importante que nosotros sí cuidemos con nuestros residentes y hagamos énfasis en que evitemos el plagio. A lo mejor no es un plagio doloso, no tenemos la intención de plagiar, a lo mejor fue porque citamos mal la referencia, a lo mejor pusimos una frase de un autor tal cual y no le dimos la debida referencia al autor, y entonces es considerado como un plagio. Y a propósito del plagio, sí merecería otra ponencia específica para plagio, porque hay diferentes tipos de plagio, tipo de plagio de ensalada, bla, bla, bla. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en consideración eso, porque en esta revisión exhaustiva entra todo lo relacionado con el tema, incluidas las tesis de repositorios institucionales. La siguiente, por favor. ¿Qué información vamos a extraer de estas referencias? Bueno, ideas de otros autores, cifras, porcentajes, resultados, para que al identificar la literatura podamos hacer un mapa de revisión, y a propósito del mapa de revisión vamos a ver dos métodos para construir nuestro marco teórico. Podemos llamarle un esqueleto de marco teórico, vamos a decirle así. También se reúne la literatura que se consideró para la elaboración del mapa de revisión, se empiezan a generar resúmenes de los artículos y documentos más relevantes. Esos resúmenes se combinan posteriormente en el marco teórico. Todo esto que les estoy mencionando es antes de empezar a escribir, para que tengamos ese panorama, esa perspectiva general. La siguiente, por favor. El papel entonces del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos. La siguiente, les voy a decir por qué. Primero, antes de recolectar los datos nos va a ayudar a, pues ya tenemos un acercamiento al tema, sabemos más acerca del tema, conocer qué métodos han aplicado exitosa o erróneamente, y esto es bien importante, porque en la discusión nosotros vamos a discutir
lo que otros investigadores ya encontraron sobre nuestro tema y lo que nosotros encontramos en nuestro tema. La discusión es una de las partes del trabajo final de investigación más enriquecedora porque es donde podemos contrastar, donde podemos nosotros ponernos a la par con los otros investigadores y refutar o estar de acuerdo con ellos. Identificamos las variables, ya desde un principio empezamos a observar qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir y qué instrumentos podemos ya empezar a buscar para esas mediciones. Nos ayuda a refinar el planteamiento, sugerir hipótesis y justificar la importancia del estudio. La siguiente, por favor. Ya no pasa. Ya se tarda. Después de recolectar los datos, bueno, pues para explicar las diferencias y similitudes en la discusión, analizar las formas de cómo podemos interpretar los datos, ubicar los resultados, conclusiones, construir teorías y explicaciones, y que es el más importante, desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis a partir de nuestros resultados. Generalmente en las investigaciones ponemos las propuestas de mejora, que es precisamente eso, unas nuevas visiones para desarrollar nuevas preguntas de investigación y desarrollar nuevos trabajos a partir de los anteriores. La siguiente. Recomendaciones. No divagar, no cantidad, sí calidad, ligar e interpretar información y la narración y redacción. En este de no cantidad y sí calidad vamos a platicar más adelante cuántos artículos tenemos que buscar dependiendo qué tipo de trabajo de investigación vamos a realizar. Si es una tesis de licenciatura, si es una tesis de maestría, de doctorado. Y la narración y redacción viene relacionado con esto interesante que les decía del plagio y también de cómo vamos a redactar, porque la redacción del marco teórico es un documento formal que tenemos que redactarlo en tercera persona y tenemos que cuidar las faltas de ortografía y tenemos que cuidar también los conectores en cuanto a la redacción. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente y la siguiente. Gracias. Entonces, dependiendo de los autores que ustedes revisen, dependiendo de lo que ustedes lean, a veces los antecedentes científicos se confunden con el marco teórico o a veces se confunden con el estado del arte. Antecedentes científicos y estado del arte podemos decir que son sinónimos y se refiere a todo lo existente en la literatura y en los antecedentes científicos le corresponde o forman parte, mejor dicho, de los antecedentes científicos varios marcos, el marco histórico, el marco conceptual y el marco teórico. En el instituto, en el documento de investigación, lo consideran como marco teórico y está correcto. Nada más, aquí esta diapositiva es para puntualizar porque a veces eso causa confusión. ¿Y cuáles son los antecedentes y cuál es el marco? Bien, vamos a hablar del marco histórico. El marco histórico son todas estas consideraciones de antecedentes históricos de la problemática del estudio. ¿Qué tan histórico puede ser? Como el investigador y como su director de trabajo de investigación lo requiere. Tampoco vamos a hacer una recolección histórica del trabajo de investigación porque entonces estaríamos hablando de otro tipo de trabajo de investigación que sería un trabajo histórico. A lo mejor unos 4 o 5 párrafos de marco histórico si quiere, si no, pueden omitir el marco histórico y no habrá mayor problema. El marco conceptual es el que está relacionado con los conceptos y las categorías necesarias para la investigación. Es en donde aclaramos qué es la patología que estamos buscando, donde nosotros vamos a aclarar, digamos, los conceptos puntuales teóricos. ¿Por qué? Porque recuerden que en las investigaciones tenemos que hacerlas tan sencillas de lectura, tan sencillas de comprensión, que la pueda entender alguien que no es del área de la salud. Y en nuestro marco teórico eso lo tenemos que dejar claro. Si hay un concepto específico, tenemos que poner su significado, no como un glosario, no como un diccionario. Sí,
en una redacción poner de qué se trata. Y por último, el marco teórico, que el marco teórico propiamente dicho es las investigaciones que se han relacionado sobre el tema, si ya existen teorías relacionadas con el problema. Eso es el marco teórico propiamente dicho. Entonces, estos tres marcos forman nuestros antecedentes científicos. Y para efectos de esta plática, marco teórico y antecedentes científicos los vamos a tomar como sinónimos, porque a efectos del documento del protocolo de aquí del instituto, pues lo llaman marco teórico, pero ya entendemos que son todos estos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está conformado? Pues por información nacional y del extranjero. También es muy importante poner referencias bibliográficas de otro lado para saber qué es lo que están haciendo en otros lugares. Y aquí tratar de ser juiciosos para que esté equilibrado, porque a lo mejor tenemos mucha información del extranjero y de manera nacional no tenemos tanto. Entonces sí, bueno, claro está, dependiendo la naturaleza de las investigaciones, a veces no hay tanta investigación en nuestro país de determinados temas, pero bueno, aquí de acuerdo a nuestra expertise, nosotros, en este caso ustedes, que van a ser directores, codirectores, pues poder equilibrar este punto. Se hace a partir de revistas médicas especializadas, artículos de investigación originales, artículos de revisión, de opinión crítica, libros, les decía también videos, también repositorios de tesis institucionales, etc. Cada concepto debe referir la cita bibliográfica correspondiente para evitar caer en el plagio, adjudicarnos información que no es nuestra. La siguiente. Va a responder a las preguntas. Estas preguntas se tienen que hacer ya una vez que está redactado nuestro marco, o si quieren hacerlas antes para poder contestarlas en la redacción del marco teórico. ¿Cuál es la incidencia y prevalencia del problema? ¿Cuáles son las zonas geográficas afectadas? ¿Qué sectores de la población son afectados por el problema? ¿Cuáles son los resultados de otras investigaciones? ¿Qué se ha hecho anteriormente para solucionar el problema? ¿Qué tan exitosos fueron los esfuerzos anteriores? ¿Y qué aspectos importantes del problema quedaron sin solución? Esas son algunas preguntas guías que cuando las abordemos en la respuesta al marco teórico nos van a servir para tratar de tenerlo completo. La siguiente. La recomendación es que se redacte de lo general a lo particular, empezando a lo mejor por información a nivel mundial, luego información de México y terminando con información del Estado y la región. Requisitos mínimos que deben tener nuestras fuentes de información: de 5 años a la fecha, de revistas indexadas, de artículos con factor de impacto. Los artículos van a ser la mayor parte que va a conformar nuestro marco, nuestras referencias bibliográficas, si no es que todo nuestro marco van a ser artículos científicos. La siguiente. Y a propósito de esto, bueno, nada más les traía información sobre factor de impacto, que bueno, que es un indicador, como ustedes ya saben, elaborado por el ICI de Estados Unidos. ¿Y qué es? Pues es saber cuántas veces se ha citado un autor para saber qué prestigio tiene esa publicación. Y se hace sacando artículos publicados de años previos entre el número total de artículos publicados por dicha revista. Y podemos tener factor de impacto de 1, de 2, etc. Entre mayor factor de impacto es mayor el prestigio de ese investigador o de la revista. Claro está que entre mayor sea el factor de impacto, pues ya los artículos no van a estar gratuitos. Esa es la gran desventaja, que tendríamos que comprarlos. La siguiente. La siguiente. Ya vamos a entrar directamente a la construcción del marco teórico. Les traigo 2 metodologías para poder construir este marco teórico. Pero primero, recordar la lectura exhaustiva de artículos, ya sea que los vayamos buscando por palabras clave, de orden cronológico, por subtemas o por categorías. La siguiente. Y entonces, ¿qué método podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? La siguiente. La siguiente. La siguiente. Tenemos 2. El método de mapeo y el método por índices. Esas son las 2 formas
que lo tomé del libro de Hernández Sampieri y que me parecen muy útiles para la construcción. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar con el método de mapeo. Bueno, tenemos que hacer un mapa conceptual y elegir palabras claves para que nosotros podamos asociar los artículos o la información bibliográfica que tenemos a esas palabras clave. La siguiente. Y les traigo un ejemplo para que nos quede mejor. Vamos a imaginar que hacemos una investigación para validar una escala para medir el clima organizacional en el contexto laboral mexicano. La revisión de la literatura se centró en estudios que incluyeran definiciones y modelos del clima organizacional, así como instrumentos. Entonces, vamos primero a elegir palabras clave para nuestra búsqueda, que pueden ser clima organizacional, medición, definiciones, dimensiones y factores, modelos, cultura organizacional, compromiso con el trabajo. Ya una vez que tenemos estas palabras clave, la siguiente, lo que vamos a realizar va a ser, pues, empezar a relacionar, la siguiente, por favor, los artículos con las palabras clave. Pero estas palabras clave les vamos a ampliar, como por ejemplo concepciones y definiciones, la esencia, medida múltiple de los atributos organizacionales. Todo esto está relacionado con el clima organizacional. Entonces, empezamos a hacer como subtemas de cada uno de los temas y empezamos a relacionar las referencias bibliográficas. Miren, aquí nada más ponen el título del artículo con el nombre del autor. Entonces, de esta manera lo podemos hacer de una forma podemos llamarlo general. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro. Las palabras clave las vamos relacionando con los artículos. La siguiente, por favor. Y ese sería el primer método. Ese primer método a mí se me hace un poco confuso, porque yo soy más visual. Este me gusta más. El método por índices, que sería el método vertebrado. En este tiene más estructura, porque primero tenemos que hacer un índice tentativo general y vamos a ir tomando o sacando subtemas de acuerdo a cómo nos los vaya pidiendo el mismo tema, como nosotros vayamos a abordarlo, a eso me refiero. ¿Qué tan profundo queremos hacerlo? ¿Qué tan completo queremos hacer? Y vamos a pasar a la siguiente para poner el ejemplo. Entonces, primero, vamos a identificar las palabras clave o las palabras generales. Empezamos igual que el anterior. Y aquí el ejemplo que les traigo es determinar factores que inciden en el voto de las elecciones municipales en Bolivia. Bueno, entonces empezamos con los temas generales, que sería imagen del candidato, imagen del partido, estructura del partido, bla, bla, bla. Y a cada uno de estos primeros temas les vamos a sacar subtemas. En la imagen del candidato, antecedentes del candidato, y empezamos 1.1, 1.2, 1.3, el número que nosotros consideremos adecuado para cada uno de los temas. La siguiente, por favor. Bueno, ahí seguimos con índice. La siguiente, por favor. Y al final podemos nosotros tener esta estructura. Tenemos nuestros temas generales, tema 1, tema 2, tema 3, y nuestros subtemas, 1.1, 1.2. Y después vamos a tener nuestro listado de artículos. Aquí, en estos artículos, nosotros vamos a ir haciendo esa conexión hacia los subtemas. La referencia 1 nos va a servir para el subtema 1.2 y para el subtema 3.1. Y así sucesivamente. Este modelo es el que a mí me gusta más porque tiene una estructura mejor y es más lógico y secuencial, de acuerdo a nuestra estructura de pensamiento de investigación clínica. Muy cuantitativo, muy ordenadito. Y de esta manera nosotros vamos a tener de una forma gráfica y sencilla cómo vamos a estar relacionando nuestros artículos con nuestro marco teórico. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros vamos a utilizar citas en formato Vancouver y el formato Vancouver se cita de acuerdo a orden de aparición. De esa manera ya nosotros tenemos nuestros subtemas y tenemos nuestros artículos en los cuales vamos a saber específicamente
identificar si es que nos llegáramos a tener un error en la cita, un error en el número, pues en esta imagen ya sabemos claramente nuestras referencias y nuestros temas y subtemas. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a platicar de cuántas referencias debemos usar para el marco teórico. Bueno, cada una de las instituciones va a tener su solicitud. Aquí yo no sé si tienen ustedes un mínimo o un máximo, eso sí lo desconozco. ¿Tienen un mínimo y un máximo de referencias bibliográficas? ¿Mínimo cuántas? 35. Depende del hospital. Ok, bien. De acuerdo a los autores, dice que va a depender del planteamiento del problema, tipo de investigación, área y presupuesto. Algunos autores sugieren mínimo 30 para una tesis de pregrado o maestría. Entonces, pues estamos dentro de, ¿no? La siguiente, por favor. Hernández Sampieri menciona que para tesina de 20 a 30, tesis de licenciatura de 25 a 35, tesis de maestría de 30 a 40. Nosotros estamos en el nivel de tesis de maestría. La especialidad se considera también como en el mismo nivel que la maestría. Ajá. Artículo de revista de 40 a 60, dependiendo de las revistas, ¿verdad? A donde queramos publicar. Disertación doctoral de 60 a 120. Siguiente. ¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico? Que este es igual a una pregunta interesante. ¿Cuántas cuartillas? Bien, tomando en consideración que el marco teórico no es un copiar y pegar de los artículos y de la información que ya revisamos, sino es una extracción de lo más importante. Entonces, no tiene que ser tan extenso, pero tampoco tan corto. La siguiente. El autor Creswell propone que en tesis de licenciatura o maestría de 8 a 15 cuartillas. Para revista científica de 6 a 12, dependiendo obviamente de cada revista, tesis de licenciatura y maestría de 20 a 40 y disertación doctoral de 40 a 50. Esto va a depender de la institución. En el caso de la universidad, nosotros les pedimos a los estudiantes mínimo 15 y máximo 20. Este otro autor considera una extensión aproximada de 10,000 palabras desarrolladas entre 4 y 5 apartados. Les digo que es como muy... No hay un consenso. En esto sí es como muy ambiguo. La siguiente. Y para terminar, nos podemos hacer estas preguntas para saber si hemos hecho una revisión adecuada, porque siempre queda esa duda. Y abro un paréntesis. Todas las investigaciones van a tener áreas de oportunidad, siempre van a tener áreas de oportunidad, inclusive cuando ya la hayamos revisado nosotros, cuando ya esté publicada, cuando ya hayan presentado o se hayan presentado los resultados, volvemos a leerla y le vamos a encontrar áreas de oportunidad. Eso es por la ceguera de taller, porque estamos tan acostumbrados a nuestro trabajo de investigación y lo conocemos tanto que esos pequeños detalles se nos pasan. Cierro mi paréntesis. Pero estas preguntas nos pueden servir de guía para saber si nos hace falta un poquito más revisar la literatura o con eso es suficiente. Claro está que entre más investigación hagamos, pues nos vamos haciendo más doctos en el tema. Entre más especializados, pues vamos a saber sin necesidad de estas preguntas guía. ¿Se revisaron referencias por lo menos de 5 años atrás? ¿Sí o no? ¿Se revisaron como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés? ¿Se buscó en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés? La siguiente. ¿Se localizaron libros sobre el tema, al menos 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales? ¿Se consultó con más de una persona que sepa algo del tema? Este es bien importante, porque también se pueden citar consideraciones orales de personas expertas en el tema. A lo mejor vamos a un congreso y está el súper experto del tema y le podemos acercar y le preguntamos y le pedimos si lo podemos grabar y eso lo podemos citar. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos o variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Si contestamos a estas preguntas guías que son pues generales, podemos decir que hicimos nuestro mejor esfuerzo, porque en la investigación es un mar enorme de información, es un mar enorme de conocimiento, en el cual nosotros nos acercamos a esa realidad
desde una vertiente nada más, que es la vertiente de nuestra pregunta de investigación. Ese planteamiento del problema va a estar delimitado tan bien como hagamos también nuestra revisión de la literatura. Por eso es tan importante tener esto construido antes, y esa es una recomendación muy personal. La redacción del planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo general específico, hipótesis, demás, lo demás se conforma el protocolo de investigación, preferentemente hacerla después de construir los antecedentes científicos, porque así nosotros tenemos la certidumbre que agotamos toda la información o lo más que podamos de la información existente. La siguiente. Se añaden otras tres interrogantes. El autor Mertens: ¿tenemos claro el panorama de conocimiento actual respecto de nuestro planteamiento? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Reconocemos fortalezas y debilidades de la investigación previa? Esto lo hacemos generalmente se hace aquí en el instituto porque en las tesis había ya las áreas de oportunidad que los mismos presentadores de los trabajos lo comentaban. La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales. El marco teórico, y aquí también entran los conflictos de interés con la industria farmacéutica. El marco teórico establece que nuestro estudio es necesario o importante. Y bueno, recordar que el marco teórico no es un tratado, sino que se limita a los antecedentes del planteamiento específico del estudio. Por eso es concreto, pero al mismo tiempo sustancial. La siguiente. Y elaborar el marco teórico consiste en la redacción del contenido, hilando párrafos, citando apropiadamente las referencias, con un estilo aceptado. Bueno, en este caso, el que nosotros utilizamos es el estilo Vancouver. Y eso sería todo. Si tienen algunas preguntas, con gusto las respondemos. Gracias. Los que están en línea también, si gustan preguntar, pueden escribir o levantar la mano. Buenos días, Gemita. Hola, doctor Omar, ¿verdad? ¿Qué es, Gemita? Por aquí te Dígame. estaba yo buscando. Antes que todo, felicitarte, muy bonito el tema, muy aclaratorio. Yo creo que de esos puntos que diste deberíamos de partir para poder unificar los trabajos de investigación. Para muchos es un recordatorio de cómo debemos ir construyendo, replantear la estructura, como tú mencionabas, el esqueleto de toda una investigación, que muchas veces nos perdemos, y lo hablo en particular. Ayudar al residente, ayudar al alumno, sea el grado que tenga, a veces es difícil por las ideas que traen, pero si tenemos esta estructura, que es una buena guía, la verdad, deberíamos de hacer una guía local para que todos hablemos el mismo idioma, que sería mi sugerencia. Gracias. Sí, gracias, doctor Omar. Comentan por aquí que existe una guía del instituto. Entiendo que usted se refería a unificar con Secretaría de Salud. ¿Eso es entendido o nada más del instituto? Yo me refería más que nada a nivel regional, porque bien, cada escuela que forma docentes le da una estructura diversa, ¿sí? Entonces, hay maestros, hablando de maestría, que su estructura es distinta a otros estados, a otras universidades, y como tú lo mencionabas, a veces en el término de marco teórico, algunos hablamos de una manera, otros hablamos de otra manera, y ahí es donde confundimos
cuando puede ser lo mismo. Cuando tenemos esa guía que nos orienta a todos, que es parte de lo mismo. No sé si me di a entender. Sí, sí, claro, doctor, ya está entendido. Claro, pues se pueden hacer propuestas, ¿verdad? De trabajo. Sí, se pueden hacer propuestas para tratar de unificar criterios que efectivamente, en el caso de lo que comenta el doctor, lo que nosotros hacemos en la universidad es, nosotros tenemos nuestra forma de protocolo de investigación. CESBER tiene su forma de protocolo, IMSS tiene su forma de protocolo. Si los estudiantes van a hacer un trabajo de investigación en el Hospital de Río Blanco, pues nos apegamos al formato de Río Blanco. Si van a hacer un trabajo de investigación aquí en IMSS, nos apegamos al formato institucional de IMSS, pero valdría la pena poder sentarnos y platicar, ¿verdad? Gracias, doctor Omar. No, gracias a ti, Gemita. ¿En línea alguien más? Bueno, aquí presencial tenemos al doctor. Sí, doctor. Sí. Para que una persona se considere experta en un área específica, no tendría una respuesta clara de cuántos años a que se dedique a eso. Lo que sí le podría responder es que se pueden acercar a personas que ya hayan hecho investigación parecida a la que ustedes quieren hacer, o personas que hagan investigación en su sede, a lo mejor poder acercarse para... Eso es más apoyo para la delimitación del problema. A lo mejor puede ser una charla informal de desayuno, una charla de café. Usted tiene sus maestros. ¿Usted qué es? Médico internista, ¿verdad? Internista. Usted tiene sus maestros que seguramente todavía están en el hospital. Entonces, acercarse. ¿Cómo ve usted? O si les habla de usted todavía, o si les habla de todos sus maestros, bueno, dependiendo. ¿Cómo ve el tema? ¿Qué otras vertientes podríamos abordar? Más que nada para verlo desde otra perspectiva y otro punto de vista para abordarlo. De preferencia, pues quienes tengan ya investigación hecha, directores de tesis, codirectores de tesis, y de esa manera poder ayudar a delimitar el trabajo de investigación. Con relación a otros expertos que estén fuera de, bueno, pues personas que hayan escrito libros, personas que se presenten en congresos, que ya tengan una trayectoria sobre el tema de investigación que se quiera realizar. A eso me refería con expertos del tema. Usted podría volverse un experto en su tema si tiene una línea específica de investigación. Claro, precisamente por eso en las tesis, lo recomendable, bueno, y es que es un arma de doble filo, porque lo recomendable es que hubiera el asesor clínico, experto en el tema de investigación clínica,
Y el asesor metodológico te puede ayudar a abordar desde qué perspectiva, tipo de estudio, qué si tamaño de muestra, qué si variables, etc., qué si el análisis estadístico. Entonces hubiera dos personas que trabajen en el trabajo de investigación, valga la redundancia. Pero a veces el investigador clínico, el experto clínico, no coincide con lo que el asesor metodológico dice, y entonces, en vez de ser una ayuda, a veces se convierte complejo para el residente. Pero ¿qué yo les podría recomendar ahorita a ustedes, que son clínicos y que están ahorita en esto de metodología de investigación? Bueno, pues tratar de ser flexibles. Yo creo que eso es lo importante, ser flexibles y ver más allá, tratar de ver más allá y no ser tan estructurados, podemos llamarlo tan cuadrados, y aceptar tanto el clínico como el metodológico, tratar de comprendernos, porque si no se vuelve una lucha de poderes de que yo soy el que sabe de clínica y ese de metodología no sabe de clínica. Entonces, el que queda en medio es el estudiante, que es el tesista, que entonces tendríamos que tratar de equilibrarlo. Obviamente, para la cuestión clínica, quien va a tener mayor peso en decir, este artículo no funciona, porque ya es obsoleto, es el clínico. Pero en cuestión metodológica, desde cómo abordarse, a lo mejor si es un estudio transversal o es un estudio longitudinal, quien va a aportar una mejor óptica para realizarlo es el metodológico. Entonces yo creo que cada uno dentro de su línea es muy valioso, tanto el metodológico como el clínico. Y entre los dos apoyarlo. Y si el clínico se vuelve experto en metodología, pues sería como el premio completo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Vemos discrepancias con orden que lleva dependiendo de la institución en la que existe. Por ejemplo, yo una licenciatura en no hay un consenso para lograr. Que yo conozco un consenso, no, doctor, y es por eso que esto se vuelve a veces tan ambiguo, porque cada una de las instituciones tiene su forma. Inclusive, existe discrepancias entre lo que debe contener un protocolo de investigación, los apartados del protocolo de investigación. La comunidad científica a nivel internacional ha acordado, o sea, para ponerse, como que tratar de ponerse en consenso, lo que decía el doctor Omar va relacionado a eso. Un protocolo de investigación según la comunidad científica debe tener planteamiento del problema, debe tener antecedentes científicos, objetivos, presupuesto, cronograma y consideraciones éticas, si es que la memoria no me falla. Que si justificación sí o no, dependiendo de cada lugar. Que si objetivos específicos, dependiendo de cada lugar. Es porque no se ha consensuado como tal esas estructuras. Y si no se ha consensuado desde la estructura general del protocolo de investigación, pues en los antecedentes científicos es aún más complejo, porque hay universidades que piden antecedentes generales y antecedentes específicos. Entonces eso es en cada institución donde se haga investigación. Por eso hace rato preguntaba, ¿existe, verdad, Dora, un manual, doctora Dora, perdón, un manual del Instituto para el Protocolo de Investigación? Entonces, bueno, esas guías son muy importantes porque dependiendo del lugar donde estemos laborando, pues nos vamos a pegar. ¿Que sería un trabajo pendiente que tenemos que hacer en investigación? Sí, como muchos otros trabajos pendientes que tenemos en investigación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay. Sí.
Sí, doctora, porque las revistas tienen sus solicitudes específicas. Dependiendo qué revista vayan a publicar, es lo que se tiene que modificar. Pero fíjese que no es modificación en cuanto al trabajo. El trabajo ya está hecho y tiene resultados. Es modificación en cuanto a estructura, cómo presentarlo, qué apartados debe tener. No le van a pedir todos los apartados, sino le van a pedir apartados específicos e inclusive número de palabras específicas, dependiendo a los criterios de la revista. Algunas revistas nos van a hacer cambiar el formato de citado, porque algunas revistas piden APA. Entonces, bueno, nuestras referencias bibliográficas nada más las cambiamos a APA y lo pedimos como, lo subimos, perdón, como nos lo pide la revista. Pero eso sí se hace, sí, así se hace siempre, porque no todas las revistas tienen unificados criterios. Sí. ¿Ahí hay otra pregunta, no, verdad? ¿En el chat, doctor? ¿Qué pasó en el timing para el cuerpo? Ah, por el micrófono. Ok. Bueno, pues entonces creo que ya no hay preguntas, doctora Dora, doctor Germán. Se hizo la guía con referencia a los anexos de CIREX, que es nuestra normativa, y así se tiene que establecer el protocolo para que no haya ninguna confusión. Y bueno, como bien comenta la doctora Gema, ojalá algún día exista un trabajo, una unificación de cómo elaborar un protocolo, un trabajo de tesis, pero interinstitucional. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Pues, en este diplomado que inició la semana pasada, realmente lo que se busca, aparte del conocimiento, es esa vinculación entre el INS y la Universidad Veracruzana. De verdad te agradecemos mucho pues, el tiempo que nos diste. Y pues estamos muy contentos de que estés con nosotros. Ya va a ser el cierre de la doctora Dora para que concluyamos el día de hoy. Sí, doctora, pues muy agradecida por su participación. Que bueno que el motivo y el objetivo es compartir el conocimiento. Y pues yo creo que este día este objetivo se ha cumplido y esperamos empezar a trabajar precisamente en el marco teórico. Y bueno, los alumnos del diplomado tienen a bien darle un obsequio, un detalle por haber acudido con nosotros. Si podemos darle un aplauso a la doctora. Posteriormente le hacemos llegar su constancia al final del diplomado para poderlas pasar por las autoridades correspondientes y que estén bien requisitadas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que se conectaron en línea. Mañana tenemos también otra sesión que el ponente es presencial y escucharemos la sesión de la misma manera que el día de hoy. Gracias a todos y buen día a desarrollar los marcos teóricos después de este conocimiento. Gracias. Vamos a terminar.